La bendición del oficial del cielo, por Mo Shan-tong-shu. Libro 1. Lluvia sangrienta llegando a una flor. Capítulo 5. Discusión entre tres tontos en el templo de Yuyang. Por la noche. Parte 2. Sintiendo su mirada, Xie Lian sonrió levemente antes de darse la vuelta. Él preguntó: ¿es la primera vez que ven un collar maldito genuino? El collar maldito, como su nombre lo indicaba, era una maldición que tomó la forma de un grillete. Los oficiales celestiales, que fueron degradados y desterrados del cielo, recibirían una impresión de sus pecados en su cuerpo, algo que podría considerarse como la acumulación de la ira del cielo. Esta impresión tomó la forma de un grillete, uno que bloqueó el poder espiritual del funcionario celestial. Era algo de lo que uno nunca podría separarse o perder. Era lo mismo que estampar un tatuaje en la cara o atar las manos y los pies con cadenas. Eran un tipo de castigo y también un tipo de advertencia, uno que hacía que la persona en cuestión sintiera tanto miedo como vergüenza. Como el hazmerreír de los tres reinos y uno que había sido desterrado de los cielos 2 veces, Xie Lian, naturalmente, tenía este tipo de collar maldito impreso en su cuerpo. Era imposible para estos 2 pequeños dioses marciales no haber oído hablar de este hecho. Sin embargo, todavía había una diferencia entre escuchar a alguien decirlo de pasada y verlo personalmente con sus propios ojos. Por lo tanto, Xie Lian podía entender por qué los 2 dioses marciales tendrían este tipo de expresión en sus caras. Supuso que este collar maldito suyo probablemente los hizo sentir un poco asustados e inquietos. Después de todo, esto no era una señal de algo bueno. Usando la excusa de que necesitaba una nueva camisola, Xie Lian originalmente quería escabullirse y caminar. Sin embargo, eso no sucedió, porque Fu Yao puso los ojos en blanco y dijo: «Sería completamente obsceno de tu parte si salieras a pasear por la calle principal con tu aspecto actual». Al final fue Nanfeng quien casualmente agarró algo de ropa del templo para Xie Lian, evitando que continuara su plan obsceno. Pero después de que Xie Lian se arregló y volvió a sentarse, sintió que después de los eventos anteriores, la atmósfera se había vuelto algo incómoda. Por lo tanto, Xie Lian sacó el pergamino que el palacio de Lin Wen había preparado para él antes de preguntar: ¿quieren echar otro vistazo a esto? Nanfeng levantó la cabeza para mirarlo antes de responder: ya lo he visto. Creo que él es el que necesita una mejor vista. Fu Yao replicó: ¿qué quieres decir con que debería ser yo quien mire? Ese pergamino ni siquiera tenía ningún detalle. Es completamente inútil. ¿Merece a alguien seguir leyéndolo? Cuando escuchó cómo Fu Yao dijo que el pergamino no tenía ningún valor, Xie Lian no pudo evitar sentir un poco de pena por los dioses literarios del salón del palacio de Lin Wen. Esos dioses escribieron tantos pergaminos que sus rostros incluso se volvieron de color ceniciento. Entonces, Xie Lian escuchó a Fu Yao continuar diciendo: «Oh, ¿en qué estábamos? Ah, ya recuerdo. La razón detrás de por qué Nanyang tiene tantas mujeres adoradoras, ¿verdad?» Bien, entonces, Xie Lian guardó el pergamino antes de frotar ese punto punzante entre sus ojos. En su mente, sabía que no podrían leer nada esta noche. Si no se pudiera hacer un trabajo adecuado, entonces al menos esta situación podría aclararse. Resultó que aparte de Su Alteza Real el Príncipe Heredero, que pasó cientos de años recolectando basura en el reino humano, hoy en día todos los demás dioses sabían la razón. Nanyang Sengyun una vez había sido llamado el Yuyang, que quería decir masculinidad tremenda. Él mismo había aborrecido este nombre, hacia lo que Feng Xin había experimentado. Otras personas solo podían resumir sus sentimientos con palabras de ¡qué injusticia! Esto se debía a que la forma original y correcta de deletrear su nombre era Yuyang, conjunto brillante, pero con un carácter chino diferente al Yu. La razón por la que su nombre había sido malinterpretado había sido por un pequeño accidente. Hace muchos años, un monarca quería renovar sus templos para mostrar su sinceridad. Personalmente, escribió las palabras en una placa para cada sala del templo. Sin embargo,
cuando escribió la inscripción en la placa para el palacio de Yuyang. De alguna manera, escribió mal la primera palabra. Esta vez, el funcionario responsable de los asuntos de renovación del templo casi se preocupó hasta la muerte. No podía entenderlo. Al final, Su Majestad estaba cambiando deliberadamente el nombre, o no había tenido cuidado y se había equivocado. Si fue deliberado, porque no había hecho un decreto y afirmaba que quería cambiarlo por esto. Pero si no fue a propósito, ¿cómo podría cometer este tipo de error de bajo nivel? No era como si pudiera ir y decir: Su Majestad se ha equivocado. ¿Quién sabría si Su Majestad pensaría que se estaba burlando de su descuido? Quizás Su Majestad incluso pensaría que estaba sugiriendo que su conocimiento era superficial y que su corazón no era sincero. Además, esto se hizo con el tesoro de la tinta de Su Majestad. ¿Se iba a quedar vacío? Lo más difícil de adivinar en este mundo eran las intenciones de un emperador. Este funcionario estaba extremadamente en conflicto. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, decidió que era mejor causarle algo de pena a Yuyang Sengyun, en lugar de hacer que Su Majestad se sintiera perjudicado. Había que admitir que el funcionario tomó la decisión correcta. Cuando Su Majestad descubrió que Yuyang, en conjunto brillante, se había convertido en Yuyang, masculinidad tremenda, no dijo nada. En cambio, invitó a toda una bandada de eruditos antes de hojear vigorosamente los libros antiguos, después de encontrar innumerables detalles menores para justificar el motivo del cambio. Escribieron muchos artículos, haciendo todo lo posible para demostrar que la ortografía original era Yuyang, masculinidad tremenda, y que Yuyang, en conjunto brillante, había sido la forma incorrecta de escribir esto. En resumen, una noche después de este evento, los templos de Yuyang, que tenían la palabra conjunto brillante, se convirtieron en templos de Yuyang, que significaba masculinidad tremenda. El Fengxin, que de repente obtuvo un cambio de título de dios, no se enteró de este asunto hasta que pasaron 10 años. Nunca antes había mirado cuidadosamente los signos de sus propias sienes. Un día, de repente se sintió muy sombrío. ¿Por qué había tantas mujeres que vinieron a adorarlo en sus templos? Además, ¿por qué cada uno de ellos era tan tímido cuando rezaba con caras completamente rojas? ¿Por qué tipo de cosas estaban suplicando cuando encendían el incienso? Después de enterarse de lo que sucedió, Fengxin se precipitó hacia la cumbre del firmamento. Se enfrentó al sol abrasador y vasto cielo antes de proferir una ronda de maldiciones. Como era de esperar, sorprendió a todos los oficiales celestiales allí. Después de que terminó de maldecir, no había nada que pudiera hacer. Si querían adorarlo, entonces solo podía dejarlos adorar. No era como si pudiera hacerle la vida difícil a estas mujeres piadosas y orantes. Por lo tanto, se preparó antes de escuchar sus oraciones durante numerosos años. Esto continuó hasta que un monarca honorable sintió que este título Yuyang, masculinidad tremenda, era simplemente escandaloso y por lo tanto lo cambió a Nanyang. Sin embargo, la gente no había olvidado que aparte de ser un dios marcial, Nanyang también era un dios que podía ofrecer bendiciones y protección. Simplemente, todos entendieron tácitamente que nunca usarían esas dos palabras para dirigirse a Nanyang. Al mismo tiempo, los otros dioses sabían mutuamente cómo evaluar a Nanyang Sengyun, que solo necesitabas unas pocas palabras. Era bueno. Mientras no lo hicieras maldiciendo a la gente, todo estaba bien. En ese lado, la cara de Nanfeng se había ennegrecido tanto que podía compararse con una olla vieja. Pero por aquí, Fuyao estaba muy emocionado mientras hablaba de manera culta. La amiga de una dama, la más efectiva cuando reza por un hijo, el refuerzo secreto para viralidad de los hombres. Nanyang, el repartidor de niños. Shelian resistió benevolentemente el impulso de sonreír. Era un intento piadoso de dejar un poco de honor a la estatua piadosa de Nanyang frente a ellos. De repente, Nanfeng habló en un tono enojado. «Deja de ser tan raro aquí. Si te sientes demasiado ocioso, no entres en pánico. Puedes ir a barrer el piso». En el momento en que dijo las palabras, la cara de Fuyao también se volvió tan negra como una olla. Si uno decía que lo que el palacio de Nanyang no podía tolerar
era escuchar su título anterior. Entonces, lo que el palacio de Xuanzhen no podía soportar oír era barrer el piso. Esto se debió a que cuando Muxing había estado haciendo trabajos extraños en el templo Wangji, lo que hizo todo el día fue entregarle té a su Alteza el príncipe heredero Xie, darle agua, barrer el piso o hacer su cama. Un día, Xie vio cómo recitaría cánticos de cultivo mientras barría el piso, y se conmovió vigorosamente sobre cómo Muxing se esforzaría tanto y lucharía contra la adversidad para estudiar. Esto fue lo que le hizo pedir un favor a los ministros taoístas para recibir a Muxing como su discípulo. Este asunto, ¿cómo decirlo? Era algo que podía considerarse importante, o podría considerarse como algo insignificante. Podría ser vergonzoso para la persona en cuestión, o podría no ser importante. Sin embargo, por lo que pensaba esa persona, evidentemente creían que este asunto era lo más humillante que había experimentado en toda su vida. Esto se debió a que tanto Muxing como todos los dioses marciales en su palacio tendrían una pelea con alguien si mencionaran este asunto. Efectivamente, Fu Yao se detuvo un poco antes de mirar al muy inocente Xie Lian, que agitaba las manos y se hacía a un lado. Fu Yao sonrió sarcásticamente antes de decir: al decir algo así, las personas que no sabían habrían pensado que ustedes, los dioses en el salón del palacio Nanyang, habrían ayudado a Su Alteza el príncipe heredero. Nanfeng también sonrió sarcásticamente. Tu general es alguien que patearía a su benefactor entre dientes. ¿Qué más puedes decir? Xie Lian solo quería interferir en su discurso, cuando Fu Yao comenzó a hablar con una sonrisa. Tu general es solo una olla que llama a una tetera negra. ¿Qué calificaciones tienes para decir esas palabras? Xie Lian no pudo soportarlo más, mientras los veía a los dos usarlo como un gran palo que golpeaba las dos espaldas del general. Él interrumpió. Esperen, ya basta, paren. Naturalmente, nadie le prestó atención. Además, en realidad comenzaron a pelear. Xie Lian no sabía quién atacó al otro primero, pero en cualquier caso, la mesa para las ofrendas de sacrificio se partió en dos mitades. El tazón con las frutas cayó, y esas frutas rodaron por todas partes en el piso. Al ver esto, Xie Lian pensó que probablemente era imposible evitar que se pelearan. Por lo tanto, se sentó en una esquina antes de suspirar. ¡Qué mala suerte! Levantó un pequeño bollo al vapor que había rodado a su lado. Luego, lo frotó y le quitó la piel antes de prepararse para comer. Sin embargo, cuando Nanfeng vislumbró esto por el rabillo del ojo, inmediatamente extendió la palma de su mano para golpear ese bollo. ¡No te lo comas! Fu Yao también se detuvo, antes de hablar de manera conmocionada y desdeñosa. Incluso cayó en las cenizas. ¿Todavía puedes soportar eso? Xie Lian aprovechó la oportunidad para agitar sus manos nuevamente. Él dijo: ¡Alto! Tengo algo que decir. Después de separar a los dos dioses marciales, Xie Lian comenzó de manera amistosa. Primero, ese príncipe heredero al que te refieres, soy precisamente yo. Este príncipe ni siquiera había dicho nada, así que no me usen como arma para atacarse unos a otros. Se detuvo por un momento antes de agregar otra oración. Creo que ambos generales nunca harían algo como esto, para que carezcan de propiedad como esta. ¿Cómo sobreviviría su prestigio? En el momento en que dijo estas palabras, las expresiones de los dos dioses marciales se volvieron un poco extrañas. Xie Lian continuó y dijo: Segundo, están aquí para ayudarme, ¿verdad? Entonces, ¿se supone que me escuchen o se supone que yo los escuche? Después de bastante tiempo, los dos finalmente dijeron: Se supone que debemos escucharte. A pesar de que dijeron eso, sus caras parecían estar diciendo: Sueña para que te escuchemos. Sin embargo, Xie Lian ya estaba muy satisfecho con esa respuesta. Por lo tanto, aplaudió y dijo: Está bien. Por último, el tercer y más importante punto. Si es necesario abandonar algo, entonces por favor, simplemente deséchenme. No tiren nunca la comida. Mientras tanto, Nanfeng finalmente sacó el bollo al vapor que Xie Lian había recogido otra vez y que tenía en sus manos, ya que Xie Lian
planeaba comerlo más tarde, cuando encontrara una oportunidad. Estaba al borde de su paciencia. Nam Feng gritó: «Pero si cayó al suelo, no lo comas más». Al día siguiente, en la pequeña tienda, encuentro casual, el sumiller del té estaba nuevamente sentado en la puerta, cruzando las piernas mientras se relajaba. Desde muy lejos, vio 3 figuras que se acercaban lentamente. El taoísta, que vestía prendas blancas y sencillas y llevaba un sombrero de bambú, caminó delante, mientras que 2 jóvenes altos que vestían ropa negra lo siguieron. Ese taoísta llegó ocioso con los brazos cruzados antes de hablar ociosamente, luciendo aún más como una persona ociosa que el sumiller del té. El taoísta dijo: «Señor, disculpe las molestias, pero ¿puedo tomar 3 tazas de té?» El sumiller del té respondió con una sonrisa: «¡Claro que sí!». Sin embargo, en su corazón, el sumiller del té pensó: «Estos 3 hermanos tontos están aquí otra vez. ¡Qué pena!». Cada uno de ellos parecía más respetable que el otro. Sin embargo, cada uno de sus cerebros también está más enfermo, siempre hablando de este dios o ese inmortal, este fantasma o ese cielo. Estas personas son todos enfermos mentales, no importa cuán dignos se vean. ¿De qué servirían si son así? Una vez más, Shelian escogió una mesa junto a la ventana. Después de que todos se sentaron, Nam Feng habló: «¿Por qué quieres venir aquí para hablar sobre esto? ¿Pueden asegurarse de que otros no nos escuchen?». Shelian respondió en un tono cálido: «No importa. Incluso si otros nos escuchan, no haría nada. Solo pensarían que estamos locos». Shelian continuó hablando: «Para evitar que los 3 malgastemos nuestro tiempo como antes, vayamos directamente al grano». Después de calmarse, ¿pensaron en algún plan? Los ojos de Fu Yao se iluminaron cuando respondió en tono frío: «Vamos a matarlo». Nam Feng resopló: «No». Shelian dijo: «Nam Feng, no tienes que ser tan feroz». Fu Yao no dijo nada malo. La forma fundamental de resolver este problema es precisamente matarlo. El problema es: ¿dónde lo matamos? ¿A quién debemos de matar? ¿Cómo lo matamos? Y pues yo sugiero...». En ese momento, el sonido de tambores y fanfarrias, una vez más, se desvió de la calle. Por lo tanto, los 3 miraron por la ventana. Una vez más, fue ese grupo de familiares los que entregaron a la novia. La procesión de personas y caballos tamborileaban con sus instrumentos mientras gritaban. Incluso sus gritos tenían indicios de rugido, como si temieran que otros no pudieran escucharlos. Al ver esta escena, Nam Feng frunció el ceño antes de preguntar: «¿No se había dicho que los nativos que viven a los alrededores de la región del monte Yuyun nunca se atrevieron a hacer un alboroto o celebrar una gran celebración cuando se casaban?» En las filas de esta procesión, todas las personas eran hombres bronceados, fuertes y robustos. Sus expresiones y sus músculos estaban todos tensos, mientras sus frentes estaban cubiertas de sudor frío. Era como si lo que llevaban no fuera un gran sedán matrimonial lleno de alegría, sino una guillotina que se apoderaría de sus almas y les cortaría la cabeza, obligándolos a morir. Shelian se preguntó qué tipo de persona estaba sentada en ese sedán matrimonial. Reflexionando por un momento, Shelian estaba a punto de salir a echar un vistazo cuando una ráfaga de viento frío soplaba. La cortina a un lado del sedán siguió el flujo del aire y revoloteó hacia arriba. La persona detrás de la cortina estaba usando una postura muy extraña para acostarse torcidamente en el sedán. Su cabeza también estaba torcida, y lo que se reveló bajo su velo fue una boca pintada de rojo escarlata. Sin embargo, las esquinas de su sonrisa eran demasiado exageradas. El sedán se sacudió y el velo se deslizó hacia abajo, dejando al descubierto un par de ojos redondos, ojos que miraban firmemente en su dirección. Esto claramente parecía una mujer que se había roto el cuello y actualmente se reía silenciosamente de ellos. Shelian no sabía si era porque las manos de la persona que llevaba el sedán temblaban demasiado, porque ese sedán no era muy estable. La cabeza de esa mujer también siguió los movimientos del sedán y se balanceó y se balanceó hasta que
una cabeza cayó y rodó hacia la calle. Y ese cuerpo sin cabeza también cayó hacia adelante. Con una fuerte explosión, toda la persona se cayó por la puerta del sedán.